Buen día, señores estudiantes. Hoy vamos a comenzar o a seguir con nuestra 16ª clase. No sin antes dar la frase del día. Si bien uno puede encontrar muchas derrotas, uno no debe ser derrotado. Tengan el sistema de dirección. El sistema de dirección es un conjunto de mecanismos cuya finalidad consiste en orientar las ruedas delanteras o directrices para que el conductor sin esfuerzo pueda guiar un vehículo. En definitiva, esto es un concepto muy idóneo de lo que significa el sistema de dirección. ¿Qué es la seguridad pasiva? Dice que la seguridad pasiva son los elementos que reducen al mínimo los daños que se pueden producir cuando el accidente es inevitable. ¿Qué es lo que ocurre? Todos los mecanismos que se encuentran dentro de la seguridad pasiva. ¿Qué es la seguridad pasiva en sí para que pueda ser mejor entendida? Es todo lo que está dentro del habitáculo del vehículo, es todo lo que está dentro del mismo, exceptuando el motor. Todo lo que está dentro de la cabina. Asientos, apoyacabezas, el airbag, ¿sí? En este caso también los cascos de los corredores de autos, ¿sí? O de los motociclistas. Cinturón de seguridad. Todas estas situaciones que hacen de que una vez que ocurra un accidente, las consecuencias del mismo puedan ser llevados a su mínima expresión, o sea, que nos salven la vida. Eso es lo importante. Esa es la función de este tipo de seguridad. ¿Qué es la carrocería? La carrocería de los vehículos tiene dos funciones, que es la de soportar todos los elementos del vehículo, o sea, en este caso el motor, las ruedas, y proteger a los ocupantes. La carrocería de un camión es aquella parte del vehículo en la que reposan los pasajeros y la carga. En los vehículos la carrocería sujeta además elementos mecánicos del mismo. Cuando hablamos de la carrocería hablamos de que es el sistema en sí que sujeta las ruedas, en los tractocamiones el semirremolque, el motor, a los asientos con sus ocupantes, etc. La carrocería. La estructura central donde viajan es la estructura central donde viajan los pasajeros. Está diseñada para mantenerse rígida y sin deformarse en caso de accidentes. Dependiendo del uso al que esté destinado o el tipo de mercancía que vaya a transportar, un camión necesitará un determinado tipo de carrocería y una serie de accesorios, que lo vamos a ver ahora. Carrocería con lona. Son unas de las más típicas. Los camiones incorporan un contenedor sellado mediante una lona de tejido sintético, como algunos vehículos que tienen la Coca-Cola van a transportar, eh, para que, como el yogur, aquellos que no necesitan refrigeración, las gelatinas, todo ese tipo de artículos de consumo masivo. Y su ingreso al camión o el desalojar para entregar para abastecer las tiendas, su transportación o su movimiento al llegar al destino sea mucho más fácil y más ágil. Semicarrocería con lona. Similar a las anteriores, con la salvedad de que incluyen unos laterales abatibles de aluminio, o sea que tienen compartimientos como los de los botellones de agua, al natural y todas estas marcas que venden. Tienen incorporados unos travesaños portantes de aluminio o de hierro que les ayuda a hacer mucho más manejables los productos al momento de la entrega. Los basculantes pueden inclinarse para depositar la carga con mayor facilidad. Los basculantes es lo que nosotros llamamos la tolva, que es la parte posterior o la parte que se eleva de una volqueta o una mula. Carrozados integrales. Son de aluminio y se usan sobre todo para la carga en furgones que van de 3.520 toneladas, como los típicos furgones camaroneros, los de pesca de pescados, mariscos, etcétera. ¿De acuerdo? Pueden ser refrigerados o no. Cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad tiene como finalidad retener
y proteger el cuerpo en los casos de choque o vuelcos, evitando los desplazamientos y golpes violentos dentro del vehículo o su proyección en el interior. Verán, para mí, el mejor invento que se ha podido colocar dentro de un vehículo se denomina cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque es el que fue creado para retener el cuerpo de los ocupantes del mismo. Si tú te chocas o te chocan o te vuelcas en la carretera a una buena velocidad o se vas a caer sobre una zanja, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el vehículo? En este caso comienza a dar vueltas, pero el cinturón de seguridad, no sé si ustedes habrán tenido un accidente, Dios quiera que no, en lo cual el cinturón, ¿qué es lo que hace? Y no es mentira, te sujeta al asiento, no te deja moverte, quedas engrapado al mismo. Claro, siempre y cuando te lo hayas colocado correctamente. En otros casos, inclusive te puede causar lesiones si no te lo colocas entre el hombro y la clavícula, que te puede inclusive hasta cortar el cuello. Tengan mucho cuidado. Además, su uso en los asientos traseros evita que en caso de accidentes los ocupantes provoquen importantes lesiones en los que viajan delante. Verán, en la parte posterior es muy preocupante porque en el país muy pocas personas utilizan el cinturón de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre en caso de accidente, en caso de choque? Las personas que están en la parte posterior, al no tener colocado el cinturón de seguridad, se van a golpear entre sí. Dentro de estas lesiones de los golpes, cuando estamos hablando de los golpes, es las lesiones en la cabeza. Se van a golpear en la cabeza, ya sea entre ellos mismos, o sea, me refiero a los ocupantes, o las partes fuertes del vehículo como los travesaños. Es como estar en un tobogán y comienzas a girar sin ninguna seguridad y vas ahí. Es terrible. He presenciado muchas personas que mueren por este sentido, por no utilizar el cinturón en la parte posterior, porque quedan totalmente destrozados el cerebro. En cierta forma es lo que le pasó en un accidente de tránsito hace más de 20 años a Carlos Muñoz. Golpeó su cabeza contra el larguero que está en el parabrisas junto al lado de la puerta, se golpeó su cabeza y quedó muerto instantáneamente por no usar el cinturón de seguridad. En las prohibiciones, está prohibido que los menores de 12 años ocupen los asientos delanteros de automóviles, camionetas y similares, excepto en las cabinas simples, o sea, las que tienen una sola cabina. ¿Ya qué podrás hacer? Pero tendrán que ir con sillas de retención infantil. Recuerden siempre eso, señores estudiantes. Pero me dirán muchos estudiantes, profesor, ¿por qué no podemos llevar a los niños adelante? ¿Por qué? ¿Qué hace que la ley impida de que esto ocurra? Pues los estudios realizados por las compañías automovilísticas y la colocación de los cinturones de seguridad dan lugar a que a todas aquellas personas que no sobrepasen el metro 35 no puedan estar sentados adelante. No puedan. El cinturón de seguridad está fabricado, creado, homologado, capacitado para llevar personas de una altura superior a 1,35 m o 135 centímetros, como lo quieran decir. Los niños menores de 4 años que viajan en los asientos traseros de vehículos y menos deben usar obligatoriamente sillas para niños. No solamente los niños menores de 4 años, todos los niños hasta 12 años deben utilizar silla de retención infantil. Y dependiendo de la edad, es la posición en la que ellos deben estar ubicados en la parte posterior. En los primeros meses de vida deben estar necesariamente y obligatoriamente detrás del asiento del acompañante, o sea, del copiloto, y con la vista hacia la parte posterior del vehículo. Me refiero a los niños recién nacidos. El airbag. El airbag amortigua el golpe y evita que el conductor y los ocupantes choquen directamente contra el volante, parabrisas, ventanillas, tableros, etc. Y reduce la posibilidad de lesiones cervicales en caso de accidente. Señores estudiantes, me dirán, pero ahí está el cinturón de seguridad. Sí, es verdad. Lo que pasa es que el airbag tiene una proyección tal
que evita que cuando ocurre un accidente tu cabeza, que no está sujeta a nada, por supuesto solamente a su cuerpo y a su cuello, hace que vaya hacia adelante a una velocidad increíble. ¿Qué es lo que hace? Pues irá hacia adelante y nuevamente hacia atrás el cuello. En ese lapso de que va hacia adelante, explota el airbag y hace retener la cabeza del conductor. Se hizo exclusivamente para eso, para su cabeza. La retiene y hace de que se quede incrustado en ella y ya no regrese hacia atrás. Es como una almohada que te retiene el impacto, ¿verdad? Y hace que tú no tengas problemas en las vértebras cervicales o quedas paralizado. Recomendaciones. El airbag es el complemento del cinturón de seguridad, por los que siempre se deben utilizar conjuntamente. Sí, están fabricados para eso. El airbag y el cinturón de seguridad fueron creados para retener el cuerpo de los ocupantes del vehículo. El airbag, pues, hay 8 airbags acondicionados en todas partes del vehículo, tanto para los conductores, pasajeros, ¿sí? Ubicados en reposacabezas, hay laterales, hay de cortina, hay inclusive airbag para los transeúntes. En caso de un atropello, el cuerpo de la persona siempre va a tender a irse contra el parabrisas, pues en el parabrisas y parte del capó del vehículo se va a estallar un airbag que hará que la persona que ha sido accidentada golpee su cuerpo, en especial su cabeza, contra este artilugio, esta creación, para que no sufra lesiones graves. Dispositivos para el control de averías. Triángulo de seguridad. Estos dispositivos deben tener las siguientes características: tener forma de triángulo equilátero y estar fabricadas con material retroreflectivo. Recuerden que las normativas y los estudiantes indican de que tenemos que tener 2 triángulos de seguridad siempre en nuestros vehículos. Nos pueden parar en la calle, nos pueden pedir, a ver, revisar de mi botiquín, extintor, triángulos de seguridad. En los vehículos pesados tiene que haber un extintor o extinguidor, está muy bien dicho cualquiera de las dos palabras, de 10 kilos, perdón, 10 libras, de 10 libras de PQS, para poder sofocar los incendios dentro del vehículo. Y en los vehículos livianos uno de 5, no puede ser inferior, pero sí puede ser superior a estos en los vehículos antes mencionados. Se deben colocar uno por delante y otro por detrás. Se aconseja colocarlo a 50 metros del vehículo y en obstáculos visibles de los 100 metros. La ley indica que en la parte delantera del vehículo, cuando se dañe, tienes que colocar uno a 50 metros y el que está en la parte posterior, ¿sí?, tiene que ser a 150. Eso es lo que dice la normativa, pero si te encuentras en la carretera de noche, con lluvia, no tienes luces, no tienes nada que nos pueda ayudar, pues existen las ramas. En el idioma del conductor de la carretera, si tú encuentras ramas en la vía, ¿sí?, a distancias prudenciales, ¿sí?, una cada 5 metros, así, eso quiere decir que más adelante hay un vehículo que está dañado. Hagan viable esta técnica para cuando tengan un desperfecto en la vía y no puedan movilizar el vehículo, puedan utilizarlo de tal manera que ustedes puedan informar a los demás conductores que han tenido un desperfecto o un accidente. Traten de focalizar esta maniobra, ¿sí?, para que los demás conductores se enteren de lo que está ocurriendo. Bueno, señores estudiantes, hasta aquí en nuestra clase. Por hoy, espero verlos en una siguiente oportunidad. Tengan ustedes muy buenos días.